Muy buenas noches para todos. Vamos a empezar con esta entrevista con el presidente de la República, Bernardo Arévalo, y con la secretaria de la CONRED, Claudine Ogaldes, quien nos acompaña también para conocer cifras, datos de esta emergencia que ha significado la semana anterior, los sismos que no cesan y que también han requerido pues una respuesta gubernamental. Quiero darles la más cordial bienvenida, señor presidente y señora secretaria. Gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Noti 7. Muchas gracias. Buenas noches, Luis, y un saludo a toda la audiencia. Y por supuesto que hoy pues con un tema que nos convoca, que sabemos que los ha tenido pues en una actividad diferente, con una necesidad de respuesta. ¿Cómo califica usted y qué ha significado pues para el país, para el gobierno, esta emergencia, señor presidente? Bueno, lo primero es estar en la situación de responder de manera eficiente ante eventos naturales que afectan la vida de muchas comunidades de guatemaltecos y guatemaltecas de una manera que es totalmente impredecible. Nosotros, pues, los fenómenos naturales no se pueden predecir, especialmente los terremotos, y eso obliga a estar siempre en necesidad de atender a la población que va a salir afectada. De manera que esto ha implicado para nosotros poner a prueba los mecanismos que tenemos establecidos en la Coordinadora Nacional para la Respuesta ante Desastres, la CONRED, y poder efectivamente responder al tipo específico de evento, que en este caso se trató de temblores de una magnitud considerable que afectaron fundamentalmente a los departamentos de Zacatepeques, de Escuintla y de Guatemala. Y ha sido un esfuerzo constante de todas las instituciones del Estado por responder de la manera más eficiente posible a esta emergencia, poder atender a todas las comunidades afectadas y a las personas afectadas de la mejor manera posible bajo la coordinación del Sistema Nacional de Respuesta de Desastres. Y claro que aquí hay una estructura, pero a usted como presidente de la República le toca tomar las decisiones también, ¿no? Bueno, sí, yo de hecho desde un primer momento estuvimos reunidos con la CONRED. Cuestión de minutos estábamos hablando con la secretaria, quien me estaba enviando todos los datos del INSIBUM, el epicentro, la magnitud. En los primeros minutos uno necesita entender cuál es la amplitud de lo que está pasando. Inmediatamente la secretaria convocó a una reunión que tuvo lugar, donde ya sobre datos más concretos empezamos a dimensionar la magnitud de los daños y a dar las instrucciones necesarias para orientar la respuesta de las instituciones del Estado. Hay un eslogan que los identifica a ustedes, secretaria, el de CONRED Somos Todos, pero es interesante porque aquí se evocó el terremoto del 76. Antes no existía la CONRED. Hoy tenemos una forma de responder. ¿Considera usted que esa estructura de CONRED funcionó como debe ser y es lo que le ayuda a Guatemala en este tipo de situaciones, secretaria? Sí, yo consideraría que sí. Recordemos que funciona de manera escalonada. Primero al nivel municipal, después el departamental y por último el nacional. En el único lugar, digamos, donde no funcionó en su totalidad fue en Santa María de Jesús, porque el nivel local se vio sobrepasado, el nivel municipal, y por eso es que se pasó al siguiente nivel. Entonces, debido a que fueron sismos, o sea, la ayuda humanitaria llegó desde el nacional porque se sobrepasó la capacidad del territorio, pero funcionó muy bien el sistema. La coordinadora municipal, como la coordinadora municipal fue sobrepasada por la dimensión del problema, la coordinadora departamental trasladó su sede desde el día viernes, secretaria, a Santa María de Jesús, y desde ahí está operando precisamente para poder dar la respuesta más eficiente posible. Y en efecto, señor presidente y señora secretaria, llegamos al domingo, no deja de temblar, tuvimos sismos el fin de semana, pero ¿cómo están las cosas? Pensemos en Santa María de Jesús, que es el lugar más afectado sin duda alguna, ¿no? Bueno, Santa María de Jesús efectivamente fue la población más afectada y desde un comienzo muy problemática la situación, porque Santa María de Jesús tiene dos accesos, uno hacia la Antigua, otro hacia Palín,
y los dos quedaron totalmente bloqueados porque el cerro se le vino encima a las carreteras. O sea, no fue un pequeño bloqueo de se haya caído unas piedras, sino el cerro se vino encima. Desde un primer momento, tanto el Ministerio de Comunicaciones como el Batallón de Ingenieros del Ejército empezaron a trabajar en las dos salidas, así como también en San Vicente Pacaya y en otros puntos donde era necesario. Pero no ha sido hasta el día de hoy que ya ha quedado libre una vía, la vía que va de la Antigua a Santa María de Jesús. Ha quedado un carril ya habilitado esta tarde, de manera que ya no está incomunicada, pero desde el día viernes se identificó una brecha que iba de San Juan del Obispo hasta Santa María de Jesús. El Ministerio de Comunicaciones lo que hizo fue acondicionarla para que pudieran pasar transporte con avituallamiento, para poder entregar todo tipo de elementos que no se habían podido hacer llegar a los supermercados, a los mercados, y esto está funcionando desde el día sábado, donde ya hay un tráfico de insumos que está llegando por esta vía. Entonces, ahorita ya se abrió la vía, ya no está incomunicada, pero fue una población que durante algunos días estuvo incomunicada, y también con el agravante de que al caerse la carretera arrastró todo el cableado eléctrico que iba de la Antigua hasta Santa María de Jesús. Entonces hubo que restablecer un cableado eléctrico de emergencia, y ahí hay algunas fotos donde se ve a los elementos del batallón de ingenieros con elementos de caminos y de la empresa eléctrica, que fue la que respondió junto con el equipo de emergencia a establecer un cableado de emergencia, que es el que está ahorita funcionando. Desde el día viernes se logró restablecer el agua, la energía eléctrica a Santa María de Jesús. Y con la energía eléctrica empezaron a funcionar las bombas. Ahorita hay un abastecimiento del 55% de agua en Santa María de Jesús, y a donde todavía no llega el agua es porque los sismos quebraron la tubería interna. Está siendo reparada en este momento para lograr que llegue ya a todos los hogares. Pero ya Santa María de Jesús tiene agua eléctrica, tiene agua, tiene energía eléctrica, tiene comunicaciones, está funcionando el Consejo de Emergencia Departamental ahí mismo, y vale la pena decir que a lo largo de todo el periodo donde estuvo incomunicada, en Santa María de Jesús hubo un tren aéreo que fue producto del trabajo de la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde hubo creo que 36 operaciones aéreas, y ahí se llevaba la asistencia humanitaria que enviaba Conred, llegaba a través de estos viajes en helicóptero que estaban llegando. De manera que asistencia humanitaria no faltó, siempre estaban los kits básicos de alimentación que tienen frijoles, arroz, aceite, harina, maseca, azúcar, sal, las cuestiones básicas necesarias, siempre estuvieron disponibles con los kits de higiene personal. Lo que pasa es que por estar incomunicado, lo que no había era, digamos, los insumos que estaban en los supermercados. Pero ahora eso ya se está restablecido con la comunicación que tenemos ahora. Señora secretaria, ¿cuántas personas realmente atendieron en Santa María de Jesús? ¿Qué dimensión tuvo la emergencia desde el punto de vista de la Conred? Bueno, el día de hoy, o sea, ya se restableció el centro de acopio y se han entregado 1.587, pero ya hemos llevado 4.500 raciones familiares a las personas damnificadas. No se terminó de repartir el día de hoy, esperamos que mañana se continúe. Hacemos un conteo de más o menos 3.200 personas afectadas. ¿Y qué tipo de asistencia es la que se les ha podido brindar? Bueno, lo que entrega en ayuda humanitaria es el kit de alimentos, como dice el señor presidente, que contiene los alimentos básicos por 72 horas. También se entrega un kit de higiene personal y un kit de higiene de limpieza para poder atender a las familias. Eso es lo que se entrega. Además de eso, algunas instituciones también han brindado donaciones y que también se ha llegado, han llevado pañales,
toallas sanitarias, o sea, porque estaban incomunicados, pero como dice él, ya el día viernes que estuvimos ahí, el día sábado, perdón, que estuvimos ahí, ya se restableció el comercio, entonces ya hay muchas tiendas, carnicerías, panaderías ya abiertas, entonces ya hay acceso a más alimento en el poblado. Incluso la solidaridad de los guatemaltecos es impresionante, no faltó, como usted dice, el puente aéreo que se logra establecer de la Fuerza Aérea y de todos los colaboradores que en este caso siempre se ponen a disposición, pero hay albergues habilitados, ahí entra la municipalidad. ¿Cómo ve el cuadro hoy al terminar este fin de semana, secretario? Sí, tenemos 6 albergues habilitados, tanto en Palín, en Santa María de Jesús y en San Vicente Pacaya, o sea que fueron las poblaciones más afectadas. Se va a continuar dándole la ayuda, o sea, seguimos con las evaluaciones de daños de viviendas y de infraestructura, eso no ha terminado, tenemos personal tanto del Ministerio de Educación como del Ejército de Guatemala y de la Secretaría Ejecutiva de Conred haciendo estas evaluaciones. De momento hacemos un estimado que tenemos 1.810 personas damnificadas y 4.749 evacuadas para un total de 10.213 personas afectadas. O sea que sí, todavía estamos en proceso de seguir atendiendo a estas poblaciones. Señor presidente, el jueves en la noche fue un momento crítico para Santa María de Jesús porque sin la energía eléctrica, con todas las precariedades, pues llegan aprovechados a quererse robar pertenencias de usted, pues sabe la reacción que hubo, incluso que fue acompañada por las mismas fuerzas de seguridad, el ejército y la policía, y terminó en una situación fatal. ¿Cómo califica eso? ¿Cuál fue su apreciación? No, es totalmente lamentable, no debería haber sucedido. Efectivamente, es como usted dice, producto de la serie de circunstancias. El pueblo estaba en una oscurana completa y estos grupos estaban aprovechando para entrar a robar a las casas aparentemente, y hubo una reacción de los vecinos que no debería haber sucedido, porque se debería haber puesto a la gente a la disposición de las autoridades. Lo que nosotros hicimos es inmediatamente al día siguiente trasladamos el comité de operaciones de emergencia del departamental de Zacatepeques a Santa María de Jesús. De hecho, desde el día viernes está ahí la gobernadora y todos los miembros de las instituciones en Santa María de Jesús, y redoblamos el número reforzamos el número de elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala para lograr hacer patrullajes en todo el pueblo, de manera que se evitara no únicamente la continuación de estos actos vandálicos de robo que se estaban dando, o cualquier otro tipo de, por ejemplo, violencia que pudiera haber entre los afectados, y efectivamente esas medidas lograron mantener la calma. O sea, que piensa que eso lo tienen controlado, diría. No, en eso, de hecho, desde el viernes que llegó ya se controló, no ha vuelto a haber ni casos graves de esa magnitud de robos de casa que se esté dando, y tampoco casos de violencia entre miembros de la comunidad. Y hablando del tema de las vías de comunicación, como usted dice, es que es algo pues fuera de lo común. ¿Cree usted que vaya a cambiar la situación de las vías de comunicación? ¿Qué plantean en un primer momento? Mire, el batallón de ingenieros está en este momento y el Ministerio de Comunicaciones están en este momento trabajando para hacer dos cosas. Uno, para terminar de remover todos los escombros en ambas carreteras. Ya se logró habilitar un carril, como le decía, en la carretera desde la Antigua hasta Santa María de Jesús. Falta el otro. El otro bloqueo, el que da de Santa María de Jesús a Palín, es más grande, está costando todavía más. Y en ambos casos lo que va a hacer el Ministerio de Comunicaciones es una evaluación del estado de la carretera, porque no es únicamente la carretera, sino las carreteras están cruzando el borde de los cerros, entonces hay que hacer una evaluación para ver si no hay grietas en los cerros que pongan en peligro esto. Yo creo que tal vez lo más interesante que hay ahora es la habilitación de esta brecha alterna que va de San Juan del Obispo a Santa María de Jesús, porque eso es lo que ahorita en este momento abre una vía franca para el transporte, y en lo que se hacen las evaluaciones de los otros casos para saber si va a haber que hacer cambios mayores o no. Por el momento, la carretera
de la Antigua a Santa María de Jesús está abierta en un carril y tenemos ese paso alterno de San Juan del Obispo a Santa María. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Agradecemos la presencia esta noche aquí en nuestros estudios del presidente de la República, Bernardo Arévalo, y de la secretaria de Conrede, Claudine Ogaldes. Pero nos detenemos por unos instantes, vamos a la pausa comercial y volveremos con más. Estamos de regreso aquí en Noticiete. Gracias a todos por su preferencia. Nos acompaña, como han visto, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, y la secretaria ejecutiva de Conrede, Claudine Ogaldes. La situación ha meritado respuesta y también una continuidad, y por eso, al concluir este periodo, aunque hoy empieza una nueva semana, pues evaluamos cómo están las cosas. Y hemos hablado, señor presidente y señora secretaria, en el bloque anterior, mucho de Santa María de Jesús, pero hubo otras afectaciones también. Hablamos de carreteras. ¿Qué más queda pendiente? Bueno, tal vez la buena noticia es que ahorita, a pesar de que hay una serie de cosas pendientes, desperdigadas, la población que ha sido más afectada es Santa María de Jesús. Teníamos otras dos poblaciones que han estado afectadas. Una es San Vicente Pacaya. San Vicente Pacaya hubo también un bloqueo por deslave de uno de sus accesos. Ahí ya desde el día viernes, si no me equivoco, está liberado el paso en una vía, y el día de hoy ya quedó liberado las dos vías. San Vicente Pacaya nunca estuvo aislada porque la otra tiene una segunda vía alterna que quedó abierta y entonces no tuvo problema de abastecimiento de productos. Pero fue una población en donde desde el primer momento hubo una presencia completa. El Comité de Operaciones de Emergencia de nivel municipal se estableció inmediatamente, con la municipalidad muy activa alrededor de eso, integró a todos los distintos sectores, se hizo toda la entrega de ayuda humanitaria, se estableció el albergue, los equipos están haciendo la clasificación y la identificación de las viviendas para ver cuáles son habitables o no. Es un proceso que continúa. Se establecieron comedores solidarios para entregar comida caliente a las personas. Es decir, ahí ha venido funcionando, y ya con la liberación el día de hoy de la segunda vía está totalmente liberado. Ahí fue realmente desafortunado que fuera uno de los lugares en medio de la crisis, en donde ese grupo minoritario e irresponsable de maestros que mantiene este tipo de protestas en contra de la ley, escogiera bloquear la carretera. Es decir, bloquearon el paso de la llegada humanitaria a una población afectada. Estaban negando la llegada de víveres, estaban negando la llegada de ambulancias en caso de necesidad o de cualquier tipo de ayuda. Se hizo el Ministerio de Gobernación intervino para efectivamente quitarlos del lugar, y ya la Conred puso la denuncia correspondiente porque se trata de un bloqueo de asistencia humanitaria a una población que lo necesitaba. Es algo realmente difícil de entender el nivel de desconsideración de que hicieron gala en ese día. En Palín hubo algunos temas de coordinación. La ayuda estuvo llegando desde un comienzo, pero el comité municipal quedó integrado únicamente desde el viernes. El Comité de Operaciones de Emergencia. Ya desde el viernes hay un funcionamiento muy coordinado con la Conred, y la comida está llegando, toda la asistencia humanitaria, está llegando tal y como corresponde en los distintos aspectos. Hay albergue abierto, igual que en San Vicente Pacaya. Hay comedores solidarios con comida caliente. Los kits de apoyo y de ayuda que está entregando la Conred están llegando a todas las familias damnificadas. Los equipos que están haciendo la evaluación de la habitabilidad de las casas están trabajando, de manera que vamos avanzando. Y hay algunos otros casos o lugares donde tenemos cosas más pequeñas. Pero esos eran los principales problemas que hemos tenido, porque este evento terrible ha tenido un diámetro concentrado a estos tres departamentos, y entonces es ahí donde hemos estado operando. Secretaria, es curioso, pero a las nuevas generaciones
quizás no les había tocado una situación de estas, un enjambre sísmico y lo fuerte de un sismo como fue el del martes o los del martes en la tarde. ¿Cree usted que estamos preparados? Porque tenemos lecciones aprendidas desde el terremoto y el ser un país vulnerable. ¿Estamos preparados? Yo diría que como sistema con red estamos preparados, o sea, porque el sistema funcionó, creo que lo demostró. Todavía tenemos algunas falencias con el poder local, las autoridades municipales que no se integran al sistema, pero que lo logran, o sea, después de que les explicamos cómo deberían hacerlo. Creo que en lo que no estamos preparados es que no se respetan las normas de construcción. Tenemos las normas de reducción de desastres, la 1 y la 3, que nos obligan a construir mejor, pero lo vimos, o sea, nosotros estuvimos de visita con el señor presidente en Santa María de Jesús y lo vimos también en San Vicente Pacaya, que hay casas que no tienen ni columnas, que tienen una varilla tan delgadita que no soportaron un sismo. O sea, yo creo que esa es la debilidad que tenemos como país, que la construcción no es la correcta. Las normas de la CONRED son recomendaciones, no son obligatorias. Es decir, hay países, por ejemplo, en donde si su plano de construcción no es aprobado por la entidad responsable de vigilar que todo sea antisísmico, entonces no puede construir. En Guatemala funciona por medio de recomendaciones y hay mucha gente que efectivamente sí construye. Las empresas, los constructores, los arquitectos, los ingenieros que saben y entonces aplican estas normas en las construcciones, pero hay mucha gente, hay otro número de gente que no las aplica y eso lo hemos visto ahora porque en Santa María, yo recuerdo, lo hablamos con la secretaria, no únicamente se vio construcción antigua, había mucha de la construcción afectada es construcción de bloque, que puede tener décadas o cientos de años inclusive, pero hay construcción moderna de concreto que quedó afectada y se ve efectivamente que quedó afectada porque la construyó alguien que no le puso ninguna atención a las normas antisísmicas que ya están establecidas. Entonces es necesario establecer esa observancia a esas recomendaciones porque salvan vidas y salvan casas. Las casas que han sido construidas de acuerdo a esa norma pues no han tenido mayores daños. En cambio, las casas modernas construidas sin atención a esas normas son las que sufren daños. Y ese es uno de los ejemplos que hay que atender. Difícil responder lo que le voy a preguntar porque no se pueden predecir ni los temblores ni los terremotos, pero ¿cómo estamos hoy que llegamos al fin de semana, secretaria? ¿Cómo estamos en cantidad de temblores? No, sí, fueron 700 más o menos, o sea, de acuerdo al INSIBUME fueron bastantes. ¿Y va a seguir temblando? Esa es la pregunta que muchos se hacen, que yo sé que es difícil responder. Es difícil predecir. El director del INSIBUME nos hacía un recuento la semana pasada que ya nos había pasado algo similar en el 2019, duró 2 meses. En el 2021 duró 2 semanas, o sea, que no sabríamos decir, o sea, históricamente sí ha sucedido, que puede durar un poco más en el tiempo. Dura en el tiempo, pero tal vez vale la pena rescatar un patrón que sí nos dijo el director del INSIBUME. La duración puede ser como en esa vez que hubo temblores que duraron mucho tiempo. La característica de estos temblores son cada vez menores, entonces van decreciendo en magnitud. De repente hay uno... Entonces, el original llegó 4.6, el principal. Sí, no, el 5.6 fue. 5.6, 4.6. 5.6 fue el original. De ahí la réplica fue de 4. no sé cuánto. 9. 4.9. Y de ahí han venido bajando, luego vuelve a haber un pico, pero ya era de 4.1. Vuelve a bajar y luego así. Entonces, lo único que podemos saber es que hasta la fecha el patrón es que continúan, pero decreciendo de magnitud. Pero en todo caso, la alerta naranja continúa, por eso estamos con los chalecos puestos. Para el caso de Santa María de Jesús, continúa como alerta roja, precisamente porque fue sobrepasada la capacidad del COE municipal, hubo que instalar el COE departamental. Ahorita se estarán haciendo ya los análisis para ver si se puede poner en alerta naranja, pero a medida que esto si sigue vaya
transcurriendo los días y sigue su curso normal, pues ya va a ir todo volviendo a la normalidad. Pues les agradecemos muchísimo porque era importante evaluar los daños a los cuales hemos estado dando seguimiento. De hecho, pues nosotros desde el primer momento delegamos a nuestros compañeros enviados especiales, los reporteros estuvieron ahí, caminaron 9 kilómetros desde San Juan del Obispo y logramos trasladar la noticia y eso fue importante, siento, para la comunidad y nos solidarizamos también con los guatemaltecos, pero era importante pues conocer esta acción que ustedes también han tenido y que ya nos han explicado cómo la originaron. Gracias por comparecer esta noche de nuevo ante la gran audiencia de Noticias, señora secretaria, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y un saludo a toda la televidencia y especialmente a quienes han sido afectados por estos sismos. Seguimos trabajando para ustedes y pensando en ustedes, inclusive en el seguimiento a la asistencia que tendremos que dar. Así que seguiremos ahí en las poblaciones afectadas. Gracias, señor presidente, también, y señora secretaria, de nuevo. Gracias. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en esta interesante entrevista. Seguimos con más, hay noticias de este fin de semana aquí en Noti 7. No cambie.